es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Tercer bloque de la Liga de la Ciencia y vamos a una nueva clase magistral. Se quedó con nosotros Pablo, que va también a escuchar esta clase. Es una clase sobre el vacío que no es tan vacío y para eso está con nosotros Fernando Lombardo, que es doctor y director del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, es docente e investigador del CONICET y hace divulgación sobre temas complejos realmente con una claridad única y por eso le agradecemos. Y es amigo de la casa. Es amigo de la casa, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Fernando, por venir. Bienvenido. Gracias. Es un placer. ¿Cómo es esto de que el vacío no es tan vacío? Bueno, en realidad la idea del título es disparar, que discutamos sobre qué entendemos nosotros por el vacío y luego tratar de explicar algo un poquito más allá. Entonces, digamos, podríamos empezar por pensar o discutir sobre qué entendemos nosotros por el vacío. Entonces, desde el punto de vista clásico o incluso filosófico, es una pregunta que desde los griegos hasta hoy la gente se ha hecho, o cuando uno piensa directamente en el vacío, lo asocia a decir, bueno, es la ausencia de materia. O sea, tengo un dado volumen, digo, el vacío es la ausencia de materia en el interior de ese volumen. Inmediatamente surge otra pregunta, ¿cómo genero vacío en un dado volumen? Entonces, supongamos que tenemos una habitación cerrada, o este estudio. Entonces, queremos hacer vacío. Lo primero que tenemos que sacar es todo el contenido de materia. Nos sacamos nosotros, sacamos los muebles, sacamos toda la escenografía, todo lo que sea materia, lo sacamos y extraemos todas las moléculas de aire. Ponemos una bomba y sacamos todo el aire. En ese contexto nos quedamos tranquilos porque cumplimos con la premisa. La ausencia de materia es el vacío. Sin embargo, esto seguramente ustedes lo saben, para tener vacío completo tendría que aislar este estudio, por ejemplo, de la radiación del Sol. Porque si la radiación del Sol golpea las paredes del estudio, el estudio se calienta, en el interior del estudio aparece lo que se llama radiación térmica. Entonces no estamos en vacío, tenemos radiación. Hay que sacarla, por lo tanto hay que aislar térmicamente todas las paredes de la habitación. Está bien, pero eso no es materia. Bueno, ese es otro, podemos hacer otra clase de eso, pero radiación y materia son equivalentes. ¿Son equivalentes? A través de una explicación que nos dio Albert Einstein y la relatividad especial, la famosa fórmula E igual a mc al cuadrado, implica una equivalencia entre la energía y la materia cuando un sistema está en reposo. Entonces, podemos, si querés, ampliemos el concepto de materia a materia y energía. Para seguir produciendo vacío en el volumen, tenemos que retirar el contenido de materia, retirar el aire, aislarla térmicamente, pero también tenemos que revestirla de algún metal, todas las paredes, para evitar la intromisión de rayos cósmicos, por ejemplo los neutrinos. La famosa jaula de Faraday, que lo que hace es evitar la existencia de campos eléctricos y magnéticos en el interior de la cavidad. Supongamos que logramos extraer la materia, el aire y aislarla de toda la radiación. Entonces, ahí diríamos, bueno, logramos un volumen en vacío. Desde el punto de vista de la física clásica, Newton, antes de Einstein, antes de la mecánica cuántica, uno diría sí, eso es el vacío. Sin embargo, y gracias a la mecánica cuántica, teoría que a los físicos nos permite explicar o describir la naturaleza a escalas chiquititas del tamaño de átomos o de las partículas elementales, es la teoría fundamental de la naturaleza para nosotros, para explicar la fenomenología a esas escalas. A nivel de nuestra habitación cerrada, dice algo muy importante. En esa habitación aislada, el campo eléctrico y el campo magnético siempre van a fluctuar. O sea, van a tener variaciones azarosas todo el tiempo, en dirección y en el tiempo, de manera tal que nunca son cero simultáneamente. O sea que en cualquier habitación, por más aislada y vacía que uno la tenga, en una cavidad, si quieren pensar en una cavidad chiquitita, en el interior siempre va a haber un campo eléctrico fluctuante, variando. Entonces, el vacío, que lo entendíamos como la ausencia de radiación y de materia, ahora, digo, no es posible porque siempre va a haber contenido de radiación en el interior. Hay como una presión interna, una densidad de energía interna, que es de origen cuántico. Entonces, ¿cuánta es esa energía? Y la verdad que es mucha.
Depende del tamaño de la cavidad, pero es mucha. Tengo una pregunta. Sí. ¿Se puede medir eso? Sí, justamente hacia eso iba. Supongamos que tenemos dos cavidades parecidas pero distintas en volumen, o sea que difieren muy poquitito en el volumen. Entonces, si yo quiero, puedo calcular la diferencia de energía entre las dos cavidades. ¿Sí? Puedo pesar una de las cavidades. Puedes hacer un cálculo teórico en principio por ahora. Lo puedo hacer teórico, eso se hizo en el año 1948. Calcular la cantidad de energía en el interior de una de las cavidades que en principio estaban en vacío, calcular el contenido de la otra cavidad, restarlas y calcular la diferencia. Y eso se puede hacer. La diferencia siempre es muy chiquitita si los volúmenes son parecidos, obviamente, pero tiene consecuencias macroscópicas y eso es lo asombroso. En el año 48, como te decía, un físico que se llamaba Casimir demostró teóricamente que si uno, por ejemplo, en esa cavidad mira dos placas metálicas que están muy cerquita, ahora les voy a explicar cuán cerca tienen que estar, dos placas muy cercanas, en vacío, o sea, en ausencia de radiación y de materia, descargadas, o sea, sin carga eléctrica, pero conductoras, las placas sienten una fuerza atractiva. Y que es una fuerza que depende de la inversa de la distancia entre las placas elevada a la cuarta potencia, o sea, 1 sobre la distancia a la cuarta. Entonces, en principio esa diferencia o esa fuerza que sentirían las placas es muy chiquitita. Si uno hace un cálculo de una placa de 1 centímetro cuadrado, por ejemplo, de dos placas de 1 centímetro cuadrado de superficie, y las pone a 1 centímetro de distancia, esa fuerza es prácticamente cero. Sin embargo, cuando las distancias son de decenas de micrones, o incluso de algunas decenas de nanómetros o centenas de nanómetros, esa fuerza es incluso más importante o en magnitud más fuerte que la atracción electrostática, la atracción coulombiana. ¿Y la gravedad? Muchísimo más fuerte que la gravedad. Muchísimo más fuerte, pero es incluso más fuerte que la atracción electromagnética. Entonces eso revolucionó en algún sentido muchas áreas de la tecnología, de lo que es la nanotecnología, porque imaginemos que la idea que tenemos muchos físicos o muchos nanotecnólogos es construir máquinas o memorias o artefactos para la computación o para la telecomunicación que sean cada vez más chiquitos, miniaturizarlos, o sea, al tamaño de algunos átomos, nanométricos, nanomáquinas. Entonces, cuando uno acerca conductores a una distancia tan chiquitita que uno se acerca a esta fuerza de Casimir, esta fuerza es más importante que la fuerza electrostática. Entonces, la reacción de estas memorias, cuando logremos ponerlas tan cercanas, está dominada por el dominio de la mecánica cuántica y no por el dominio de la mecánica clásica. Estos fenómenos, yo les decía que fueron predichos más o menos en 1948, 1950 y fueron demostrados en experimentos en el año 96, 99. Los experimentos más precisos son de principios del 2000, donde se verificó experimentalmente, con una precisión increíble, la existencia de estas fuerzas de vacío. Una pregunta, de lo que estás diciendo, sería algo así como que en realidad no existe un lugar donde exista energía cero. Claro. Hay una rama de la física que se llama la teoría cuántica de campos, que es lo que yo trabajo en particular. A ese contenido vuelvo a la cavidad que teníamos en vacío, sí, sin materia y sin energía, y yo dije que aunque hiciésemos eso, adentro hay fluctuaciones de radiación electromagnética, fluctuaciones cuánticas azarosas, que se prende y se apaga un campo eléctrico. Eso es lo que nosotros llamamos energía de punto cero. ¿Qué quiere decir? Que es como el estado fundamental de mínima energía de esa cavidad. Lo que no quiere decir que sea cero. Si vos tenés esa cavidad sola, vos podés definir que eso es el cero y de ahí medís como una regla. O sea que si tenés dos cavidades, lo que te importa es la diferencia. Ahora, entonces en ese contexto mucho no importa si vale 0 o vale 10 a la cuarta gigahertz, no importa, digamos. Lo que importa es, por ejemplo, desde el punto de vista de la cosmología o del estudio de los agujeros negros, de la radiación de agujeros negros, estos fenómenos de emisión o de energía de punto cero, de radiación de punto cero de los campos cuánticos, es muy prometedora para un mejor entendimiento de lo que pasa con un agujero negro o de uno de los grandes enigmas de la cosmología actual, que es la energía oscura. ¿Cuál es el origen y el contenido de energía oscura del universo, que es el que produce la expansión acelerada? Una de las posibles explicaciones
es la energía de punto cero, o de energía de Casimir, o de vacío, de algún campo que estaba en el inicio del Big Bang. Bueno, tenemos que ir cerrando. Qué lujo, ¿no? La clase que tuvimos. Fernando, mil gracias. Mil gracias por venir. Y esperemos que vuelvas muchas otras veces. Sí. Y lo cerramos con un aplauso, che, que buenísimo. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a un corte y enseguida seguimos con la Liga de la Ciencia. Es nano, es mega, la liga de